La recepción de Aristóteles en Occidente. La clausura de la Academia Platónica de Atenas en el siglo VI por orden del emperador de Oriente Justiniano hizo emigrar, como vimos, a un extenso grupo de sabios hasta Persia, donde fueron acogidos por el rey Cosroes. Allí les sorprende la expansión de los árabes, que ocupan todo el Oriente Próximo y extienden su dominio por el norte de África. El mundo islámico toma así contacto, al principio de su expansión, con los textos originales de la filosofía griega que para el occidente cristiano eran desconocidos. La civilización árabe se desarrolla y conoce su apogeo entre el siglo VII y el XIII, en un mundo desconectado y autónomo respecto al occidente europeo, cuyo lento despertar a la cultura hemos seguido hasta aquí. Durante esta época la cultura medieval musulmana es superior y más refinada que la cristiana, por el doble motivo de asentarse en un medio más homogéneo y de haber poseído la tradición cultural grecolatina de un modo más directo y auténtico que el mundo occidental. Son varios los filósofos de importancia en esta época, tanto árabes, Al-Kendi, Al-Farabi, Avicena, como judíos, dado que la cultura hebraica vivió durante estos siglos como enquistada en el mundo islámico. La filosofía musulmana chocó, sin embargo, con grandes dificultades para armonizar la obra de la razón con el dogma islámico, por lo cual la mayor parte de los filósofos optaron por la teoría de las dos verdades, que separa radicalmente la esfera religiosa de la filosófica y mantiene a ésta en una posición de libertad. Pero esta actitud les atrajo muchas veces la acusación de impiedad y, al cabo, una auténtica persecución. Por aquel tiempo y a partir del Califato de Córdoba, la España musulmana se distinguió por su tolerancia y ofreció así a la especulación filosófica un clima más propicio. Ello determinó que fuese en este siglo XII sede de la Edad de Oro de la filosofía islámica y judía, que culminaron aquí con las figuras de Averroes y Maimónides, sus más altos representantes, respectivamente. Averroes, 1126 a 1198, fue un médico cordobés, gran conocedor y admirador de Aristóteles, sobre cuya obra escribió una larga serie de comentarios. Se había propuesto dar una versión auténtica del maestro de la filosofía griega librándolo de las amañadas interpretaciones religiosas de los árabes anteriores. Sin embargo, en aquel ambiente, el decurso de los siglos había ido mezclando las teorías aristotélicas con las neoplatónicas, y sobre la formación de Averroes pesaban muchas de estas concomitancias, por lo que su versión de Aristóteles se tiñó de un matiz panteísta muy ajeno a la mentalidad del filósofo griego. Así, por ejemplo, interpreta Averroes que la inmortalidad es patrimonio del entendimiento agente, esse quid divinum capaz de penetrar los universales, del que participan todos los hombres, pero que el entendimiento posible, que es lo propiamente individual, perece con la muerte. Es decir, que, según él, lo único inmortal es el espíritu humano en general, pero no el espíritu de los individuos, que es perecedero. Lo cual choca con el verdadero pensamiento de Aristóteles, para el que el entendimiento agente y el posible son dos potencias de una misma facultad que está radicada en la mente de los hombres individuales. Maimónides, 1135 a 1204, en cambio, aunque pretende armonizar la filosofía aristotélica con su religión judaica, logra una concepción mucho más próxima al verdadero espíritu del aristotelismo. Mientras tanto, el occidente cristiano no conocía de Aristóteles, como hemos dicho, más que la lógica y muy poco de su metafísica por referencias, no siempre exactas, de otros autores. Se sabía oscuramente de la inmensa importancia del fundador del Liceo, y del predicamento en que la antigüedad le tuvo, pero el mundo cristiano temía más que deseaba su descubrimiento, porque era opinión común que sus doctrinas resultarían difícilmente conciliables con el dogma incluso, que propendían al panteísmo. Esta opinión, y este temor, tuvieron una aparente confirmación con la interpretación que de Aristóteles hizo Averroes, la cual, importada a la cristiandad, llegaría a constituir la herejía llamada averroísmo latino. Los espíritus cultos, sin embargo, aunque como cristianos participasen de ese temor, esperaban ávidamente el conocer un caudal de nuevas ideas que podrían cambiar su elenco cultural, y que las circunstancias históricas parecía iban a poner a su alcance. En efecto, la más selecta cultura del mundo árabe llevaba siglos asentada en la península española y en convivencia, guerrera o fronteriza, con los pueblos hispano-cristianos que luchaban por la reconquista. La relativa madurez cultural del siglo XII y la curiosidad ambiente hacia los textos clásicos que utilizaban los árabes, determinó la formación en España de escuelas de traductores, que recibirían más tarde la protección del rey de Castilla Alfonso X el Sabio.
En ellas colaboraban un sabio musulmán, que leía los textos en su propia lengua, otro judío, que los vertía al latín vulgar, y un tercero, cristiano, que procedía a redactarlos en latín culto. La más famosa de estas escuelas fue la que funcionó en Toledo bajo la protección del arzobispo don Raimundo. De ellas surgió el primer filósofo cristiano influido por Aristóteles, el arcediano de Segovia Domingo González Ogundisalvo. Por medio de esta complicada historia, a través de los sabios griegos desterrados, de los árabes y de España, son conocidas en Europa las doctrinas aristotélicas al cabo de 6 siglos de peregrinar de comentarista en comentarista. Naturalmente, muchas de estas doctrinas llegaban contaminadas de las teorías de los intermediarios y de las influencias neoplatónicas que sobre ellos pesaban. La impresión que causaron estos textos en las por entonces nacientes universidades europeas y en los medios cultos en general fue inmensa, pues aquellas ideas venían a revolucionar el panorama científico no solo en la filosofía, sino en las ciencias aplicadas y en las artes. La Iglesia, temiendo por la fe, se apresuró a tomar medidas preventivas. El Concilio Provincial de París de 1210 prohibió la lectura de los nuevos textos aristotélicos, y el Papa Gregorio IX reiteró pocos años después la prohibición hasta tanto se procediera a una expurgación de los mismos. Pero la irrupción de Aristóteles era ya un hecho de la historia que no se podía cortar con censuras, solo cabía esperar en la vitalidad del espíritu cristiano que encajase e interpretase ortodoxamente aquel nuevo material sobre el que la razón había ya, necesariamente, de trabajar.